Mario De Angeli, asesor del compañero director Sisto, y va en un momento que nos planteará una introducción del tema, y después todo el que quiera hacer alguna pregunta con orden, bueno, ni que hablar está para eso, para que nosotros de aquí salgamos con argumentos para cuando estemos en la calle, ¿no? Acá adentro, como lo vamos a tener abierto el comité hasta marzo, todos los días, acá también estamos. Bueno, un punto, como me presentaba recién la compañera, Alicia, trabajo con Sisto Amaro, en directorio del BPS, así yo publico él, el impulsor en 2011. Iba a venir el compañero Ferrari, pero bueno, como es uno de los que está en campaña y bueno, estaba con los tiempos un poco afectados, me pidió si podía acompañarlos. Y bueno, la idea es un poco intercambiar algunos aspectos, básicamente vinculados a dos temas que bueno, me parecen a nosotros centrales, que uno son el tema de las elecciones sociales que se avecinan en el directorio del BPS el próximo 28 de noviembre, y otro aspecto que está arriba de la mesa, que es el de la reforma de la seguridad social. Uno capaz que es un poco más técnico, que es el de la reforma, que capaz es un poquito más difícil de explicar o de transmitir, pero bueno, por lo menos tratar de referir 3 o 4 ideas, a grosso modo, de qué es lo que está planteado de parte del gobierno, que es en definitiva el que está planteando la reforma. Vamos con lo primero. El 28 de noviembre, como todos saben, se eligen los directores sociales para que estén representados en el directorio del Banco de Previsión Social. Es una elección de carácter nacional, obligatoria, que se eligen en los 3 órdenes. Capaz te aburro con estas cosas, pero la mayoría del mundo no sabe. Se elige representantes de trabajadores, jubilados y pensionistas y de los empresarios. Esto es una disposición del año 67, prevista en la Constitución Nacional, que recién en el año 92, digamos, se puso en práctica a través de una ley, que es la 16.241, que es la que rige hasta el día de hoy el acto eleccional. Como decíamos, bueno, es una elección sumamente importante porque se eligen los representantes sociales que van a integrar el organismo de seguridad social más importante que tiene el Uruguay, que es el BPS, donde van a votar más de 1 millón de trabajadores, casi 600.000 jubilados y pensionistas y cerca de 200.000 empresas, si mal no recuerdo. Es importante transmitir a la gente, bueno, además el carácter obligatorio de la elección, que bueno, eso ya demuestra lo que es la importancia y que la gente participe, sobre todo teniendo en cuenta que digamos, va a ser su representado. Yo voy a elegir a representantes de los trabajadores, de los jubilados lo mismo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, siempre pone ejemplo de Uruguay en cómo dirige no solo el BPS, sino todo el sistema de seguridad social, pero sobre todo el Banco de Previsión Social, cómo elige a sus representantes sociales, que son mediante voto popular. Eso lo ha hecho y ha sido merecedor de reconocimientos y de destaque permanente, sobre todo siempre apostando el diálogo. Cuando los directores sociales ingresaron en el año 92 era un escenario absolutamente diferente a como era hoy. Solamente para que se hagan una idea, hasta el año 92 el BPS siempre estuvo regido por directores políticos y había mucho clientelismo político detrás de eso. Cuando los directores sociales asumieron, hubo resistencia por muchos motivos, pero sobre todo básicamente por el control popular que se iba a hacer en la gestión y la dirección del BPS. Obviamente que eso, con el correr de los años, de alguna manera se ha ido amoldando. Los primeros años fueron los más difíciles, sobre todo considerando el gobierno de turno, que bueno, para los jubilados fue bastante perjudicial porque, bueno, como todos saben, o si no lo saben, las pasividades se ajustan por índice medio de salarios y los salarios van de la mano de los consejos. Y bueno, en ese periodo, el gobierno de la calle Padre en ese momento eliminó los consejos horarios, por lo menos no los siguió, pero se empezó a convocar.
y quedó a merced de lo que cada sindicato de cada grupo de trabajadores acordara con la patronal. Eso hizo que claramente bajara el poder de compra, el salario real de los trabajadores y por ende arrastró a los jubilados, que recién se vino de alguna manera a recuperar en el año 2005 a partir de la restauración del Consejo Salarial. De ahí la importancia bueno, un poquito de eso, la idea de transmitir, la importancia de la participación, la importancia de que desde el año 92 hasta ahora todos los directores que han pasado han sido representativos de las organizaciones sociales más importantes. En el caso de los trabajadores, el PIT-CNT, en el caso de los jubilados y pensionistas, de la UNAP. En el caso de los empresarios, las cámaras empresariales de realidad que incluía básicamente a pequeños comerciantes y minoristas. Pero en la que, digamos, en la que uno trabaja y se desempeña, que es la de jubilados y pensionistas, la UNAP es la que siempre ha obtenido y con holgura el cargo de director. Una de las fortalezas y uno de los destaques que tiene tanto la UNAP como el PIT-CNT es que son las organizaciones más representativas de todos los trabajadores y de los jubilados. Eso, digamos, algo a destacar y es una fortaleza y es algo bueno a que se resalte, porque bueno, de alguna manera, si bien hay otras organizaciones que también han empujado por las elecciones en todos los periodos, salvo en el primero de los jubilados que no hubo y directamente digamos, el primero o el segundo periodo con los usos, si no mal no recuerdo. En el resto siempre hubo elecciones y siempre hubo empujada electoral, pero la ANAPU, con su candidato, y con su candidato, siempre terminaron de alguna manera fortalecidos. Esto de alguna manera ahora se ve cambiado con la LUC, y era un poquito lo que la idea era transmitir, y es uno de los artículos que está siendo impugnado, uno de los 135 artículos que está siendo impugnado. ¿Qué es lo que cambió? Y, digamos, para no aburrir y que se entienda, eliminó algunos requisitos que estaban previstos en la legislación anterior, y básicamente en cuanto a la representatividad y a la importancia de la organización social. Para que se hagan una idea, se acaba de registrar una lista hace una semana que venció el plazo se juntó el 1% del electorado en el orden de los jubilados. Eso en realidad no habla de una representatividad, o sea, se juntaron 6.000 firmas, que más o menos es el 1% del electorado, y eso nos habilitó a presentarse a la Corte para presentarse a las elecciones del BPS. Si bien eso es algo legal, porque en realidad, bueno, está previsto en la LUC, en el artículo 399, que es el que modifica la ley de elecciones en el BPS, consideramos que es algo negativo en realidad porque habilita que, y hablando en criollo, que cualquiera pueda presentarse, ya sea o a través de una asociación, porque una de las cosas que se eliminó también es que sea una organización nacional, que sea una organización de carácter nacional, y otro de los elementos que también se eliminó es una antigüedad mínima de la asociación de 2 años. Entonces, eso habilita que se pueda conformar. En realidad van a ser periodistas los que van a jugar. ¿Cuál era el porcentaje? El 1%. Entonces, la LUC lo que hizo fue eliminar requisitos que apuntaban en realidad a la representatividad social, ¿no? a ese conglomerado. En el caso de los jubilados, bueno, que pertenecieran a más de un orden dentro del BPS, ya sea de industria y comercio, civil y escolar, rural y doméstico. En el caso de los trabajadores que pertenecieran a más de un sindicato, y bueno, todos esos requisitos en realidad fueron eliminados. Y estamos en un escenario hoy en día, y bueno, para hablar de trabajadores y de jubilados y pensionistas, en realidad, bueno, los trabajadores hay una lista que va encabezada por el PIT-CNT, la organización más representativa, digamos, en los hechos, porque volvemos a lo mismo, en realidad la LUC eliminó el concepto de representatividad, y bueno, y va a pujar con el otro candidato que se llama Lisboa. En realidad representa una asociación ahí, algo medio creado a último momento, y en el caso de los jubilados y pensionistas lo mismo, o sea, va a la UNAP como la organización más representativa, porque es la que tiene más años, a punto de cumplir 30 años, y es la que nuclea a todo el Uruguay, o sea, tiene más de 150 asociaciones afiliadas que forman parte de la UNASPU y que, bueno, que tiene su mecanismo de elección, de todo lo que tiene que ver con la dirección y demás, pero bueno, nuclea asociaciones de todo el país.
por eso va a ser una organización muy representativa. Y bueno, después creo que hay otra lista que es la coordinadora de jubilados, y a último momento se presentó una lista bajo el lema Un Solo Uruguay, que lo hicieron amparados en la normativa, en la ley de urgente consideración, de que sea el 1%, juntando el 1% del electorado, simplemente con una firma, los habilitaba a presentarse. Entonces, y para redondear el primer tema que les quería transmitir, de la importancia de las elecciones en el BPS, transmitir a la gente que en realidad, bueno, de todo lo que están empujando, está bueno digamos, que se sepa cuáles son las organizaciones que realmente son representativas del sentir y de lo que cada uno cree que se sienta representado. Y bueno, esas son las organizaciones, como decíamos, y bueno, más representativas que son tanto la NAFU como el PCNT, porque son las que más, digamos, más antiguas en el tiempo y es la que nuclea a todo el Uruguay, ¿no? Porque digo, acá después, no sé, la Corte validará una de las firmas que se acaban de presentar, pero digamos, no sabemos a quién es el representa cada uno. El jubilado presenta el BPS, se presenta una firma y bueno, digamos, esa persona no sé si se va a sentir representada con el candidato o la candidata que lo ve. Candidata. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, perdón. Perdón. Bueno, nada, eso. Básicamente un poco decía eso. O sea, que está bueno transmitir a la gente que bueno, que la LUC modificó muchas cosas. No vamos a hablar de los 55 artículos. En realidad yo me voy a concentrar en que es específicamente el que modifica las elecciones para elegir a los representantes sociales en el Banco de Previsión Social. Y está bueno reiterar de que se eliminaron requisitos que eran, además de buenos, eran siempre muy destacados por organismos internacionales, como es que sean organizaciones sociales representativas, ¿no? Que con la LUC de eliminarse, en realidad eso ya perdió razón de ser. A pesar de que van a empujar en la elección, en realidad, organizaciones representativas, otras que consideramos que no lo son. ¿Va? Así que un poco la idea era eso, sin entrar punto por punto a decir qué son los requisitos que modifica, pero bueno, algo más o menos lo referimos, que es la antigüedad de la asociación, y que eliminar el carácter nacional de organización. Entonces, un poco la idea era esa, que cuando se hable con la gente, digo, bueno, que tengan claro, digo, bueno, en este caso, la UNAPU, por su mecanismo, por su método, digamos, de elección, eligió a Cito Amaro que vaya por la reelección. Fueron las asociaciones que votaron a él, votaron a un nuevo equipo. Habrá otras opciones, que bueno, como decíamos, básicamente como pronto una confirmada, la otra pues, está a la espera de la Corte, que no son las más representativas que digamos de la mayoría de los jubilados que se están, y bueno, el PCNT también. Después los empresarios, bueno, también creo que había, digamos, el candidato que iba mantiene la tradición de representar a comercios minoristas y pequeños almacenes y demás. Creo, no sé si había otro, si se presentó otro, creo que era Castillo, que es lo que estaba para presentarse, no lo sé, pero bueno. Y con esto terminar. En los tres órdenes, la importancia de la elección y que desde el 92, que fue la primera elección hasta ahora, siempre han estado al frente directores que representan verdaderamente organizaciones sociales que nuclean a la mayoría del pueblo. No sé si fui claro, es poco de cosa. ¿Me hacen preguntas o hago el otro tema como quieran? No, una cifra. Sí. Tú dijiste en relación, no sé si a empresas o a empresarios, Sí. ¿qué cifra manejaste? ¿200.000? Yo creo que sí, no lo tengo claro. Sí, pero más o menos. Debe andar alrededor de entre 100 y 150.000 empresas debe haber que votan. Porque en realidad, por ejemplo, las unipersonales votan, digamos, el titular de la unipersonal.
Si es una persona jurídica, en realidad se designa un mandatario o una asociación civil. Entonces, ahí lo que hay que ver es la parte de empresa. Pero, sinceramente, no lo tengo claro de todo. Pero lo que sí es importante que ustedes sepan, que en realidad, desde el 92 a la fecha, todos los directores que representaban a los empresarios sí representaban, nucleaban a la mayoría de las empresas y de las cámaras empresariales, por lo menos las pequeñas. Bien. ¿No? ¿Y tú dijiste que se eliminó los 2 años de antigüedad? Uno de los requisitos que se eliminó es que la asociación civil que se presentara en cualquiera de los 3 órdenes, se eliminó el requisito de tener una antigüedad mínima de 2 años. Es uno Y otro requisito más se eliminó. El otro es una organización nacional. Perfecto. Representativo. Ese es otro de los requisitos. Digo eso sin entrar en valoraciones políticas, pero necesariamente hay que ir hacia ellas. En realidad, lo que se buscó con esa norma es debilitar las organizaciones sociales y habilitar a que cualquiera con pocos requisitos pueda pujar por ocupar un lugar tan importante como lo es el directorio del EPS. Gracias. Tengo 2 preguntas Sí. que leí por allí. Sí. Una de las cosas que propone la LUC es que tienen que tener personería jurídica para presentarse a las elecciones del EPS. Sí. Y lo otro decía en una parte, no se admitirá ningún tipo de acumulación de votos, ¿no? No se permitirá ningún tipo de acumulación. Y antes era, no se habilitará acumulación de votos por listas distintas. No entendí. Es el tema del lema y Sí. que No no. entendí. Sí, ahí no. Cristian. Tendría que sentarme con la norma. Sí, porque está Con complicado. sí, incluso digo, si uno lee las redacciones anteriores con la de ahora, en realidad es como que se hace todo una especie de juego de palabras y a veces dificulta bastante. En realidad lo de la asociación civil tiene que tener personalidad jurídica, eso lo controla la Corte. Lo que claramente al eliminarse el requisito de antigüedad de 2 años, digamos, habilita que se pueda formar una asociación civil de un momento para el otro, lo mismo que el 1% de las firmas. Y todos esos requisitos los controla la Corte Electoral. El ejemplo que yo ponía recién de, digamos, creo que de los 3 órdenes, el único orden que usó ese mecanismo es el de los pasivos, el de juntar el 1%, y esa es la candidata de Usuario Uruguay, que incluso va puesto como tipo, que se le llama hashtag, algo así. Y se puso Uruguay. Y los trabajadores lo mismo, eso lo ponen. Volvemos a lo mismo, en realidad lo que se buscó es debilitar el papel y las organizaciones sociales que han venido ocupando el directorio del EPS desde el 92 hasta la fecha. Los jubilados con Colotuso en la cabeza, Murro en su momento, después el compañero Ferrari, Ramón Ruiz, los jubilados Colotuso, estuvo Arturo Fernández, estuvo el profesor Jesús Stali y Circo Amaro, bueno, así que, digamos, de eso, la idea es un poco transmitir eso, la importancia, ¿no?, de que la gente sepa y entienda bueno, la importancia de los que sean realmente representativos, a pesar de que la ley eliminó ese requisito. No sé si alguno tiene alguna otra duda o pregunta de esto. El segundo tema que quería tocar, en realidad, bueno, toca aspectos técnicos, capaz que la mayoría acá ya está jubilado, otros capaz que en vías de, pero que es el tema de la reforma de la seguridad social. La LUC, dentro de sus casi 500 artículos, creó una comisión denominada de expertos para que analizara una reforma del sistema. Esa comisión, originalmente los plazos estaban establecidos en 1 año desde que se conformara. Aclaro que es una comisión de 15 miembros, prácticamente, bueno, son representados por el oficialismo, los partidos políticos y las representaciones sociales, porque ahí están representados, hay un representante de la ONACU, un representante del PCMT y un representante de los empresarios. Volvemos a un poquito el tema que tocábamos antes, que tal la importancia de estas organizaciones sociales que en realidad se le dio lugar en la mesa para que analizara y formara parte de la reforma del sistema.
Esta comisión de 15 miembros, en los plazos originales se pactaba de un año para hacer un diagnóstico de todo el sistema, no solo del BPS, y un año para elaborar recomendaciones. Esos plazos a último momento fueron cambiados a 90 días para hacer un diagnóstico y 90 días para hacer las recomendaciones. Una de las críticas que se le hizo tanto de ICMT como de la UNAFU y el Frente Amplio por la oposición en este caso, eran los tiempos muy acotados para hacer un diagnóstico de un tema tan importante como es la seguridad social. El tiempo fue dando la razón y claramente el gobierno se quedó absolutamente corto en todos los plazos y se fueron pidiendo prórrogas y en realidad prácticamente desde que se conformó la comisión hasta ahora pasó un año para elaborar un diagnóstico y hacer recomendaciones. Las recomendaciones ya las presentaron, están arriba de la mesa y entre hoy y mañana, que terminaba el plazo digamos, de la comisión para trabajar en conjunto, se iba a presentar el documento final. Dudo que tenga demasiados cambios, pero lo que está puesto arriba de la mesa, para que lo entiendan, básicamente es extender la edad de retiro a los 65 años, haciendo un corte ahí entre los nacidos entre el 66 y el 71, los nacidos a partir del 71, 65 años, sin transición. Se está planteando sistema como tiene el BPS hoy, sistema mixto, o sea, un régimen de solidaridad intergeneracional, un sistema de ahorro individual vinculado a través de la SAFAP, para todo el sistema, no solo BPS, caja notarial, caja profesional, caja militar y caja policial. Todas que converjan y vayan hacia el mismo sistema mixto. La edad de retiro. Y bueno, y después algunas, algunas modificaciones que parecen menores, pero que en realidad no lo son tanto. Y son, por ejemplo, achicar el tema de los requisitos para que la viuda pueda acceder a una pensión por sobrevivencia. En el caso, por ejemplo, de la cónyuge hoy en día, si una persona está casada, no importa el tiempo que haya estado casado, tiene una pensión por sobrevivencia. Y se está planteando que tiene que tener por lo menos 3 años de convivencia en el matrimonio para otorgarlo. Ese es un requisito que estaría modificándose, que parece un detalle menor, pero en realidad inhibiría a muchas personas a poder acceder a una prestación. Claro, si vos tenés 2 años de casada no te podés. El concubinato pide 5 años, por ejemplo. Entonces ahí uno podría pensar, bueno, ¿por qué no equiparar? Bueno, o sea, llevar todo, de repente capaz que en vez de llevar a 3 años de convivencia, pero para todo. Si vamos a equiparar bien. No, en realidad es equiparar para bajar. El documento cuando uno lo analiza y cuando uno ve todas no solo el diagnóstico que se hizo originalmente, sino las propuestas que se han ido haciendo sobre el diagnóstico hecho, hace un corte excesivamente economicista y financiero sobre el sistema. Esto es algo que en ningún lugar del mundo hay ningún sistema de seguridad social que sea superavitario. Todos son deficitarios por la naturaleza y por el tipo de prestaciones que vienen. El diagnóstico que se le hizo al sistema de seguridad social puso el foco, el eje en la cuestión económico-financiera, dejando de lado derechos. Derechos que en realidad fueron conquistados y fueron de alguna manera reconocidos en los últimos años. Y me voy a detener en 2 grandes reformas que hubieron, que es un momento de beneficiar para la gente. Una, la reforma del año 2008, la ley 18.395, que flexibilizó el acceso a las jubilaciones, entre otras cosas, bajando los requisitos de años de trabajo, de 35 a 30, flexibilizando el acceso a la jubilación por edad avanzada, bajándola a 65 años, otorgando un año de trabajo, de servicio de manera fija a las mujeres por cada hijo nacido vivo, entre otras. Eso posibilitó claramente que muchas personas pudieran acceder a una prestación. Y bueno, esa reforma fue muy criticada desde la oposición en su momento y ahora con el documento del diagnóstico elaborado. Y por eso parte de las cosas que se proponen es elevar la edad de retiro. Que bueno, que uno cuando lo compara a nivel internacional, en realidad sí, hay países que claramente
han ido en esa línea de aumentar la edad de retiro. Uruguay, digamos, no vendría a ser la excepción a la regla. El problema que hay es que se aumenta la edad de retiro, pero no está propuesto elevar lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que uno va a cobrar de pasividad. Entonces, tengo que trabajar más y en realidad voy a recibir lo mismo. Para que se entienda. Hay países que, por ejemplo, han ido aumentando la edad de retiro, por ejemplo, en meses. O sea, cada año, un año de trabajo, un mes, un año de trabajo, un mes. Eso en realidad acá no pasó y bueno, se hizo, está propuesto, digo, porque esto en realidad lo tiene que aprobar el Parlamento, pero bueno, pensamos que no va a variar demasiado las propuestas que están arriba de la mesa. A grosso modo es eso, o sea, se criticó y por eso la fuerza política no acompañó el documento, el diagnóstico, por el excesivo corte economicista que se le dio, todo traducido, todo en números, en déficit, en plata, en gasto, cuando en realidad se dejó de lado todos los beneficios que tuvo por otro lado, como le decíamos recién, ¿no? O sea, hay que reconocer la bonificación por hijos, que puedan acceder, sobre todo las mujeres, por una cuestión natural, natural, lo digo de manera crítica, ¿no? Todo el tema del cuidado de los hijos de los adultos mayores siempre recaen en la mujer y eso ha imposibilitado que muchas, por ejemplo, no pudieran acceder no pudieran llegar a los años mínimos de trabajo. Bueno, bonificar años de trabajo por hijo nacido, claramente fue una niña. Y solamente para que se hagan una idea, si no hubiera existido la reforma del 2008, eran 60 años de edad y 35 de trabajo. Solamente el 20% hubiera podido acceder a una jubilación, hubiera cumplido con los requisitos de lo fuerte que eran y lo elevado que eran para que las personas pudieran acceder. Esto incluso lo reconoció hasta el propio Saldain, presidente de la comisión, redactor de la ley 6.713, que bueno, reconoció que sí, que era un requisito muy elevado, llegar a 35 años de trabajo. Con agravante, como además, no es lo mismo una actividad de un oficinista que la construcción, un empleado doméstico en un lugar. Entonces eso claramente va a desfavorecer a muchísima gente por el hecho de tener que seguir trabajando más tiempo. Y la otra gran reforma que hubo, y que también de alguna manera se critica en el documento, es la ley de los cincuentones, que bueno, que permitió a que muchísimas personas que bueno, fueran perjudicadas por ingresar al sistema mixto, o sea, PPS y AFAP, y tienen que estar obligadas a aportar una AFAP, tuvieran la posibilidad de desafiliarse y volver al viejo régimen de reparto de solidaridad intergeneracional que administra el BPS. Más o menos se han dado desafiliados unas 50.000 personas, claramente perjudicadas por por haber sido obligadas a tener que aportar a la AFAP. Y el último punto por el cual se criticó y no se estuvo de acuerdo, los dos últimos puntos en realidad. El primero es que no se dice poco y nada de cajas sumamente deficitarias como la militar y la policial. Prácticamente de costado se toca. Hubo una reforma que, bueno, reconocer, digamos, en los efectos inmediatos claramente no iba a surtir efecto. Y bueno, y lo último, y con esto cierro, siempre se reclamó desde las organizaciones sociales, presidente ONASPU, básicamente, que se apostara a un diálogo, no a una mesa de 15 personas cerradas que discutieran temas tan importantes como es una reforma en la seguridad social, que va a implicar impactos en el mediano, corto y largo plazo, con muchísimas más generaciones, de entre 15 personas, y que no estén, por ejemplo, los partidos políticos, que si bien están representados, pero no, digamos, están acotados a una cuestión meramente técnica. Y todas el diagnóstico, las recomendaciones fueron de carácter técnico. Y eso sin duda de alguna manera, a llevar y a torcer a que cuando se tomen decisiones políticas, como es una reforma, se tomen las recomendaciones o el diagnóstico técnico que la Comisión en su momento hizo y con las recomendaciones que va a plantear ahora en el correr de estos días. Entonces, y para cerrar ahora sí, se criticó justamente el método elegido por parte del gobierno de no hacer un diálogo como fue el 2008. La reforma del 2008 fue producto del primer diálogo nacional de seguridad social. La reforma del 2013 fue producto de un segundo diálogo de seguridad social. Y bueno, eso de alguna manera lo que todos los compañeros
ahí bueno, reclamaron ante la comisión, ¿no? Que no sea algo, una mesa más amplia para discutir estos temas. Así que bueno, por acá me quedo. No quiero seguir aburriendo con cuestiones de la reforma, porque en realidad, digamos, cuando uno habla de la reforma, lo primero que dice, no me está dando de retiro. Sí, es uno de los puntos, que es uno de los elementos que está arriba de la mesa. Pensamos que desde el punto de vista financiero no va a cambiar demasiado, no va a mover demasiado la aguja para bajar el déficit. Porque a ellos lo que les preocupa es el excesivo déficit fiscal, de lo que cuesta en la seguridad social. Pero para que se hagan una idea, el BPS es asistido financieramente con casi un punto del PBI. Lo mismo que Caja Militar, con la gran diferencia que Caja Militar paga 50.000 pasividades y el BPS paga casi 700.000. Además de prestaciones de actividad, como seguro de paro, subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, prestaciones de salud, que Caja Militar no tiene. ¿Quién fija los años de servicio de cada caja? Y bueno, Lo necesario para jubilarse. claro. Y bueno, ahí, dependiendo o sea, si bien el sistema es uno solo, en realidad cada caja tiene su propio. Independencia. Exacto. Por ejemplo, BPS, bueno, lo que está hoy en día es la 16.713. Junto con eso tiene que plantear la financiación. Lo que pasa que, a ver, hay estudios que se llaman actuariales, son personas, hablando en criollo, son economistas que en función de variables estudian cómo va a evolucionar, por ejemplo, tomando en cuenta variables, la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, la tasa de empleo, va tomando una serie de cosas y de acá al 2030, por ejemplo, BPS en realidad no iba, cuando uno miraba la evolución de la asistencia financiera, en realidad, digamos, la gráfica mostraba que no había grandes sobresaltos. Sí, a ver, Caja Militar tiene su propio régimen, Caja Policial tiene su propio régimen, la natalidad lo mismo y la profesional lo mismo. La que sí saltó y creo que va a requerir medidas profundas es la Caja de Profesionales, porque esa, bueno, claramente los estudios actuariales, no digo que la erraron, pero bueno, mostraban una trayectoria que en realidad adelantó, o sea, hizo que adelantara tomar medidas drásticas. Y bueno, la caja va en esa línea. A ver, pero si bien tienen cada uno tiene distintas modalidades, claro, se reglamenta por ley la jubilación. A ver. O sea que eso lo determina el Parlamento. Es el principio de legalidad y en realidad Caja Notarial tiene su propia normativa que fija los años de servicio y los años de edad para poderse retirar. BPS es lo mismo, o sea, cada yo le digo caja en realidad, pero bueno, cada entidad fija de acuerdo a su ley cuáles son los requisitos. Cuando uno los mira todos son bastante parecidos. O sea que no es del Parlamento, no es No, el Parlamento es quien va a determinar, vota la ley que regula su carta orgánica, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? La caja notarial, por ejemplo, fue reformada hace 2 años. Y si yo mal no recuerdo, elevó la edad de retiro. O sea, porque claramente mostraba que digamos, la financiación de la caja en el mediano y largo plazo iba a mostrar problemas. La caja bancaria fue reformada en 2008, por ejemplo. Y la caja bancaria se ve, y hay estudios que lo muestran, que bueno, que sí está requiriendo la asistencia ahora, pero a partir de 2030 ya empieza a recuperarse. Está todo estudiado, digo, acá no hay nada inventado, ¿no? Empieza a recuperarse y eso va a implicar que en realidad no va a tener problema para pagar jubilación y pensión. En realidad, a ver, es el problema que tienen las cajas de todo el mundo. O sea, hay una realidad, la gente que vive más años, producto del avance de la ciencia, de la tecnología y demás, y eso implica desafíos. Y bueno, la gente vive más y hay que pagar más. Digamos, y además, hay muchos menos nacimientos, la tecnología está haciendo estragos, cada vez que antes capaz de 10 personas, ahora lo hace una máquina o lo hace uno. Para que se hagan una idea, caja bancaria, en sustitución de los cajeros y los famosos tótem, por ejemplo, esos que ahora hoy en día uno va a depositar un cheque o algo, en realidad cajero como una especie de extensión. Bueno,
esos tótems, esas terminales, tributan. Pagan aportes patronales. Y bueno, eso de alguna manera está financiando la seguridad social. No le quiero extender porque es un tema que da para, digamos, es muy amplio. De la financiación, digamos, ¿cómo financiamos la seguridad social? Hay que replantearse, bueno, ¿cómo la financiamos? No podemos seguir pensando en el tema de 100 años atrás, trabajadores, empresarios y Estado. Porque yo le decía, recién el tema de la tecnología, y, bueno, hay que buscar otra fuente de financiamiento. Y ahí, bueno, apelar a otro, yo qué sé, cuando uno ve la financiación de cómo se financia el área rural, no está calculada en función del valor de la tierra. Y bueno, habrá que revisar eso, porque el índice, la tierra tiene un valor que es el índice CONIAT, y en función de eso se calcula el pago de los aportes al BPS. Y bueno, el índice CONIAT de Rivera hace 50 años, que no había nada, capaz no, seguramente no es el mismo de hoy que está yendo de árboles. Y eso está produciendo una riqueza, y eso de alguna manera debería de aportar, que no lo está haciendo. O sea, se plantan árboles y en realidad el valor CONIAT es muy bajo, paga aportes. Hay estudios incluso que demuestran que en realidad lo que ingresa versus lo que sale, o sea, los aportes patronales rurales con lo que se paga, en realidad hay una diferencia bastante importante. Lo mismo cuando uno compara los aportes patronales de la industria de comercio con los rurales, que han ido bajando los aportes patronales, ¿no? Eso es otro que tampoco que no se dice. O sea, el BPS se lo critica, pero en realidad se bajaron los aportes patronales del 12,5 al 7,5, eso no fue compensado, ¿no? Y bueno, son cosas que, por ejemplo, la percepción de tributos a la SAFAP, o sea, el banco recauda y transfiere a la SAFAP, y ese trabajo el banco no cobra por ese trabajo, que en realidad cualquiera por una intermediación cobra una comisión por el BPS. La DGI, por ejemplo, le cobra al BPS casi $100 millones por el cobro del IAS. Entonces, hay que poner toda la balanza. Poner todas las cartas arriba de la mesa y bueno, que la gente sepa que en un sistema, eso lo dejo como un día y me quedó grabado. Sistema de seguridad social, bueno, bonito, barato, no hay en ninguna parte del mundo. Todo cuesta plata, el tema es como uno le financia. Bueno, por acá me quedo. Preguntas, ¿sí? Cobramos una jubilación por la ley 18.073, ¿cómo votamos? No. Si es jubilación o pensión reparatoria. Pensión reparatoria. Si es pensión reparatoria, no. No, porque ahí la ley en realidad es un tema interpretativo. Habla de los jubilados pensionistas, ¿de qué? Pensionistas invalidez, pensionistas de evidencia, pero no habla de pensión reparatoria. Entonces, el banco que hace el padrón y se lo envía a la Corte Electoral entendió que en realidad las pensiones reparatorias no. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que debería ser todo inclusivo porque en definitiva, digamos, si bien los fondos son de rentas generales, el que paga es el BPS. Me parece que. No están habilitados. No, ni los pensionistas reparatorios ni las pensiones sobrevivencia reparatorias. O sea, las viudas o viudos de que cobran una pensión reparatoria tampoco están habilitados. En cambio, los que cobran una jubilación, sí, pueden cobrar. La ley 1833 en realidad tiene una jubilación especial, el artículo 8, y después tiene aquellos que tuvieron un cómputo ficto de servicios que forman parte de sus cédulas jubilatorias. Por ejemplo, el que se fue al exilio del 73 al 85, esos 12 años, con prueba que está dentro del ámbito subjetivo de la ley, está incorporado en su cédula jubilatoria. Bueno, esas personas votan, por ejemplo. Pero las pensiones reparatorias del artículo 11, no. Y los jubilados por discapacidad tampoco votan. Ahí hay que ver si es declarado capaz por juez, no. Si es puede tener un jubilado por incapacidad o pensionista por incapacidad, ese sí vota. Ese debería estar en el padrón. No entiendo. No. Claro. Si tú pones una jubilación por incapacidad, podés votar, no tenés problema. Pues es una jubilación. ¿Me explico? Depende del tipo de capacidad. Pero yo leí que los jubilados por incapacidad no podían votar. Son pensionistas, aparte, no son. Ojo, los pensionistas por discapacidad. Ah, pensé que era. Si hay, porque puede haber una persona declarada incapaz por un juez
siendo una persona declarada incapaz por el juez, en realidad esa persona está inhabilitada de votar. Pero puede ser una persona que cobra una pensión por incapacidad y votar igual. Claro. Puede tener una incapacidad que es motora, pero igual no le inhibe de poder participar. Los mayores de 75 son los que están exonerados de ir a votar al día de la elección. Se le tiene la multa de una UR. La multa es de una UR si no van a sufragar. Pero los mayores de 75 están exonerados. Es como una elección nacional, o sea, es lo mismo. No hay que ver el circuito. Lo único que si uno no está en el padrón, en realidad el plazo para impugnarlo ya pasó. Sí, apareció hace como 20 días. Así que bueno, si tiene alguna otra duda, yo encantado de. Ahora, el gobierno está parando la discusión y todo porque tenemos el tema de la luz y porque el costo político van a tener que pagar. Lo sabemos, sí. Bueno, yo qué sé, no sabría decir eso, porque, a ver, por ejemplo, lo de la reforma de la seguridad social es algo que no va a caer muy bien, gracias. Pues si a uno le dicen tiene que trabajar hasta los 65 y sin ningún tipo de. Pero sin embargo, yo creo que van a hacer las recomendaciones y este tema no lo van a tocar hasta después de que se llegue el acto eleccionario. Entonces yo creo que va a ser así. Es una impresión mía, personal, política, pero me parece que no se van a meter, digamos, en poner otro tema arriba de la mesa, digamos, otro problema, porque en definitiva va a ser un descontento popular que digan a uno, tiene que trabajar 5 años más sin ningún tipo de beneficio ni nada. ¿Sí? Bueno, en el 96 no, hay hubo una transición. A los mayores de 40, a abril del 96 se les dio la posibilidad de quedar en el viejo régimen a el nuevo. Mucha gente compró boletos y bueno, después hubo una ley de desafiliación porque claramente, como el problema de las administradoras individuales, aparte de la SAFAP, es que en realidad si uno aporta poco tiempo, obviamente va a tener poco dinero en la cuenta individual. Entonces claro, cuanto más uno, eso es lo que dicen, digamos las empresas, ¿no? Cuanto uno más, digamos, ponga dinero, pero es una timba, ¿no? Porque eso depende de mil variables que Yo no entiendo nada. muy difícil de explicar, porque depende de los valores, de la bolsa, una timba financiera. Sí. ¿Se tiene idea cuándo sale el plan circuital? No, eso es la corte. Depende de la corte. Eso es la corte electoral. O sea, los padrones ya están firmes, la corte va a tener que decir, digamos, los circuitos, los lugares. Eso después por las redes. ¿Ya cuántas semanas? 4 semanas. Estaba diciendo que ya le llegó hoy a una compañera. Sí, Que ya le llegó hoy al plan Tienen los circuital. mandos para. ¿Salió? Sí, Está. mira cómo es. Lo trajiste con el pensamiento. Mandalo para el comité, así Mandalo, lo sí. tenemos. Yo me fijé, claro, yo lo miré el lunes me había fijado, no, Miguel no estaba todavía los padrones. Sí. No, una duda que leí. Primero se votaba con la credencial, Sí. pero ahora me digo que tanto con la credencial como con la cédula de identidad. No, con la credencial. Con la cédula votan los. ¿A qué le votan? Con la credencial. No, con la pero credencial. leí Con cédula votan. una u otra. No me acuerdo qué fue que leí. No, con cédula votan los extranjeros que están en el padrón pero que no tienen la credencial. Pero me desorienté. Solo con Tienen credencial. ciudadanía legal y no. Creo que sí credencial. Ahora no me acuerdo de memoria. No sé si igual. Sí, creo que puede votar, pero vota observado. Claro. Pero no lo tengo claro. No lo tengo claro. Yo creo que fue la primera elección de hace 3 años, que votaban así, capaz que sigue siendo igual la votación. Es con credencial. Era con credencial y con cédula era ciudadano legal, pero necesitamos con la credencial por lo general, más allá que sea legal, te demora más tiempo en dártela. Entonces tenías que votar con la cédula, observado y
te retenían la cédula hasta que la corte te la... En ese momento me acuerdo de haber estado en la elección de los jubilados. Y después te agarran la policía sin Sí, ahora Si como te la retenía la cédula, después viste, la misma corte te la mandaba. ¿Qué va a pasar con la pensión de la vejez en esta ley? Bueno, en la reforma, La reforma. en realidad la pensión vejez está planteado mantenerla. Lo que ellos están planteando, digamos, es una cosa medio difícil de explicar, es un ingreso mínimo o asegurado, que bueno, sinceramente, digamos, para explicar es un tema medio complejo porque ahí va a depender. O sea, la pensión de la vejez hoy en día, como saben, es 70 años de edad, que no tenga ningún ingreso puede pedir la pensión a la vejez. Después está la pensión a la vejez MIDES, que esa para los que están en situación de indigencia a partir de los 65 años, pero la típica, clásica pensión de la vejez de los 70 años, esa está planteada a mantenerse. Lo que sí se está, de alguna manera, se está buscando es que, por ejemplo, capaz que de repente la persona cotizó 5 años, no llega a los 15 años mínimo de trabajo, en realidad entonces hacerle pesar esos 5 años que de alguna manera por el sistema. Y complementarlo con la pensión de la vejez. Pero bueno, Después de los 65 años. no, a partir de los 70. A mí de la pensión, yo cuando hice fue por el tema de cuidado, yo cobro la pensión de la vejez. Claro, pero esa es MIDES. Esa la que estaba, sí, pero era, yo no me alcanzaban los 30 años de trabajo, jubilarme a los 60, y yo no me dieron nada. Después con el sistema de cuidado fue que pude cobrar, a los 67 recién pude cobrar una pensión. Después que cumplí los 70 me pusieron una pensión a la vejez. Claro, seguramente lo que te robaron es la pensión vejez MIDES, la que paga el MIDES, que es entre los 65 y los 70. Esa está vigente todavía. Perdón, ¿y a ellos son los habilitan a trabajar 30 horas semanales? ¿Son esos? Lo que pasa que ahí me parece que ahí se está mezclando. En realidad están los asistentes personales, que son, digamos, en la órbita de MIDES, que son toda la parte del sistema de cuidados. Ella me parece, No te permitían una vez de recibir, no te permitían. No, claro, porque si no es un ingreso. Claro, es un ingreso. Y el negro como que lo seguí trabajando porque no te da igual. Lo de las horas semanales, capaz que la conclusión viene por el lado del sistema de cuidados, que está también todo en el freezer, ¿no? Está todo como por el tema de recursos. Se recorta recursos y en realidad, o sea, hay beneficiarios, pero en realidad el sistema de cuidado no ha avanzado, no se ha profundizado, está como ahí, con el freno de mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tema que tampoco se habla demasiado y impacta a mucha gente, ¿no? Beneficia a mucha gente. Pero bueno, no, ahí sí que no hay voluntad, me parece. Que busca también por el sistema de cuidado, tener que trabajando 4 horas, eran 4 horas que pagar el DLC, las 8. Sí, ahí paga un subsidio que yo no me acuerdo, 20 algo de mil pesos. Pero con eso tengo que pagar. Bueno. A ver, Lo que quieras. Se habla de llevar la edad a 65 años, pero la otra causal, la cantidad de años de trabajo. No, eso no está planteado modificarse. O sea, se mantendría a los 30. A ver, se manejó, pero como decíamos, ya viene con la experiencia del 96, una reforma que fue durante casi 20 años, y prácticamente al 2008 solo el 20% hubiera llegado a los 25 años de trabajo. Entonces, ese camino, digamos, aumentar los años de trabajo de servicios, digamos, abortó, no siguió adelante. Se planteó solo la edad, aumentar la edad. ¿Hay más preguntas? Sí, ¿qué es lo que se plantea hacer con la caja de los militares? Pregunta. Es una buena pregunta. Acá tiene que estar el compañero regalado, que es el compañero que está en la comisión. Regalados en la región. Gabriel. En realidad lo que nada,
aumentar la edad de retiro, pero o sea, ellos están en una defensa de que la caja militar es un régimen especial por el tipo de actividad que hacen. ¿Qué tipo de actividad? Como que no hay mucho planteo. Claro, yo había escuchado como que dentro de la propuesta estaba equiparar un poco, aumentar la edad y unificar las cajas. Sí, Por eso unificar las cajas, ¿cuáles? Todo el unificar sistema. las cajas de los militares al resto. ¿Dónde la escuchaste eso? Sí, Un no, sí. planteo cuando se empezó a plantear cuál iba a ser. Sí, una de las como salió propuestas haciendo. era unificar. Lo que pasa es que el sistema es bastante diverso, entonces congeniar todo es como, digo, yo qué sé, los profesionales, los militares. Claro, claro, porque ahí quedaba también la caja de escribanos. Exacto. Sí, lo ideal es que se unificara. Ahí en realidad la caja militar, el principal problema que tiene es que se jubilan jóvenes y se jubilan con sueldos, digamos, no se jubilan con, o sea, para que se hagan una idea. Subsidios Con altísimos. 25 años de trabajo. No, pero además no solo eso. Por ejemplo, yo qué sé, René gana 100.000 pesos. Un ejemplo, porque no tengo ni idea. Sí, sí, Para que se sí. Y se entienda. jubila prácticamente con eso. No, prácticamente no se No, jubila no, con el sueldo superior. Más. No sé por qué le aumentan la jubilación. ¿Por qué se lo Además de que tiene ahí nada, otra cosa. Por eso es altamente deficitario. ¿Y por qué le aumentan? Yo nunca lo sé. Bueno, Pero eso es una ley que sacaron ellos. La ley cuando de salud. se le A gobierna. mi compañero, tiene la palabra el compañero que yo, compañero. Quería contestar a eso del aguinaldo. Ah, En la época de los milicos, el aguinaldo se lo extendieron a nosotros, digamos, a los No que cobramos aguinaldo. Y nunca más. A los pasivos, sí. Nunca más. Nunca más nos dieron aguinaldo. Lo dieron El aguinaldo lo quitó el acto 9, eso es verdad. ¿Eh? El aguinaldo lo quitó el acto 9. Lo eliminó el EPS. Ah, y la pregunta mía era, confirmarme o no, si está planteado en la reforma jubilatoria esto bajar, ya que estamos hablando de los sueldos de los coroneles que pasan a general, de 45 a 37% de los últimos X años que recordamos. Sí, una de las cosas que estaba propuesta es, en realidad es tomar toda la historia laboral, o sea, los aportes de toda la vida del trabajador. Eso puede llegar a llevar a que baje en realidad el porcentaje del promedio. Es un tema muy técnico, si soy sincero, es más para que ¿Pero está planteado acá? Sí, está planteado, sí. Está planteado como una recomendación. A ver, una reforma, digamos, de esta característica no va a venir con noticias gratas, eso es una realidad. Porque la impronta que se le dio al diagnóstico, a las recomendaciones, como yo lo decía hoy, es de corte económico financiero, no de derechos. Los derechos quedan totalmente tirados, no importa. Digo, si vos tenés que trabajar 5 años más rayo del sol, no es mi problema. Eso se razona así, lamentablemente. Y si el banco, en vez de tener un déficit del 0,8 del PBI, va a pasar a tener el 0,7, va, festejamos. En realidad, en el camino, estás dejando gente desamparada. Esa es la realidad. Y bueno, igual, a ver, por la vía de los hechos, en realidad ya se está frenando cierta asistencia financiera, ¿no? Porque el aumento de jubilaciones previsto para este año ya va a haber pérdida de nuevo, ¿no? O sea, y eso implica menos dinero que hay que poner para pagar jubilaciones y pensiones de todo el sistema. Pero bueno, hablo del BPS puede ser más importante. El índice medio de salario está en 5,30, creo. Si llega al 6, tiene que tirar cuenta. Y el IPC de inflación está arriba del 8. Entonces, ya ahí ya hay una pérdida de poder adquisitivo por si uno es positivo y va a ser igual. Va a ser así, probablemente. No tiene más vuelta atrás. Y eso de alguna manera también es un ahorro para el gobierno. Porque digo, si en vez de pagar, no sé, 5.000 millones de dólares en pasividades para pasar a pagar 4 producto de frenar el aumento de los salarios, y sí, es un ahorro. Que de hecho se están ahorrando mucho en el Estado. 10%. Porque el índice medio de salario está así porque los trabajadores están por debajo. El salario público el año
pasado, no, este año, no aumentaron. Creo que fue un aumento del 3%. Para la enseñanza. Sí. O sea, los únicos que han aumentado y son los que están de alguna manera empujando el carro son los sindicatos más fuertes. La construcción, la salud, la vida. Ese no es todo. O sea, el gobierno fijó pautas salariales. Chao. Si no hay acuerdo, termina de pasar la verdad. Pero bueno, hay sindicatos fuertes que tienen esa fortaleza de salirse, ¿no? La construcción, la salud, bancaria, tipo de actividades. Pero bueno, después, yo qué sé, servicio doméstico, a pesar de que se ha mejorado, pero bueno, no tiene la fuerza suficiente como para decir, bueno, no sé, vamos a parar una huelga general, arrancamos todo, ¿no? Pero bueno, son temas complejos. Son temas complejos para uno y para la gente también, porque a veces no dicen, bueno, siempre pongo el ejemplo de mi padre, ¿cuánto me van a dar de aumento? No, el gobierno no te va a dar nada, en todo caso, me lo dicen broma, ¿no? Digo, pero mucha gente piensa que, a ver, bueno, ¿el gobierno cuánto me va a dar de aumento? El gobierno no aumenta. O sea, tiene la facultad, pero en realidad ajusta por y la gente piensa que le van a dar aumento. Y bueno, en realidad el aumento que hay es el constitucional, que es el producto del índice de salarios. Pero bueno, si no hay, los consejos salarios están delimitados, están de alguna manera maniatados, están cortados, es obvio que puedo repercutir. Por eso a veces el jubilado o clienta no entiende mucho y dice a mí, ¿qué me cambia? Y sí, te cambia. Te cambia que haya una organización fuerte, un sindicato fuerte, ¿no? Porque en definitiva arrastra todo. Bueno. Nada casualidad, por eso también volvemos un poco a lo que era las elecciones ANP, el debilitamiento de las organizaciones sociales. O sea, de alguna manera está teledirigido, ¿no? Debilitado de los sindicatos, o sea, porque todo en definitiva termina repercutiendo como una cadena, no como un dominó. Repercute en otras áreas. Y esta claramente es una de ellas. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pasamos con notas entonces. Sí. No, agradecemos entonces la presencia del compañero. Bueno, muchas gracias. Si otra oportunidad, si quieres otro encuentro, yo encantado de la vida. Muchas gracias. Y hablamos de estos temas que son importantes. Lo que sería bueno, Fabricio, sería tener, digo, porque ahora eso vamos a estar todos los días en el comité, vamos a empezar a hacer feria a partir del sábado. El tema de conseguir listas. Ya tenés de menos la 11. No, de los trabajadores también, sí, porque lo van a pedir. Y ahora en el Congreso. Sí. En el Congreso. Tenemos mucho material. Ahora se lleva, tengo Ah, si no tenés la 11, ¿por qué decís que tenés lista? Porque la mía, la 1. Vamos a hablar con